Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para predicar de la palabra. Qué gloria es saber que Dios en su infinita misericordia se acerca a nosotros para que podamos tener de sus revelaciones y para que recibiendo esas revelaciones también nuestra vida sea glorificada. Es el propósito de Dios. Y yo quiero en este momento compartir a lo largo de este mensaje, de esta exposición bíblica, el tema de la protección de Dios. Los invito a buscar la Biblia en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 46, y vamos a leer solamente el último versículo de este extenso capítulo, pero sí voy a marcar un poco la realidad del contexto en la cual Dios envió esta palabra para su pueblo de Israel. Oramos primero antes de leer la palabra del Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos más de tu gloria, más de tu santa y bendita revelación. Señor, abrimos tu palabra y en esta hermosa porción donde se nota claramente el tema de tu protección. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a vivir con esa protección constante. Te alabamos por esta seguridad que encontramos en ti. Te alabamos por tu Espíritu Santo que nos ayuda a mirar las maravillas de tu ley también. Bendigo a la audiencia, Señor, confiando de que la palabra viva produzca también esa vida de gloria, esa vida de unción, esa vida de poder. Para ti será toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, repito, Jeremías capítulo 46, versículo 28, la lectura de la palabra dice así: Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y así un simple ejercicio. Mira, desde el primer versículo encontramos el contexto por la cual Dios envió esa palabra a los israelitas. Primero notamos que Dios puso esa palabra en el profeta Jeremías y la palabra dice contra las naciones. Algunas naciones que están en este capítulo: Egipto con su ejército en el tiempo de Faraón Necao. Algunos historiadores dicen fue Faraón Necao II. Los faraones los podemos encontrar en la historia como dinastías. Un faraón subía al reinado y le sucedía a su hijo o quien él nombraba y se formaba una dinastía hasta que surgía otro. Otra nación es Nabucodonosor a la cabeza. La historia bíblica habla mucho de Nabucodonosor. Y como en el caso del faraón Necao II, acá también es Nabucodonosor II. A Nabucodonosor original o primero, algunos le llaman Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor. Otros tienen otros nombres porque la visión cambia, depende de la formación intelectual del historiador. Habla del rey de Babilonia en este sentido. Y la tercera nación que está en el contexto es la mismísima nación de Israel en el tiempo de Josías y su hijo Joacim. Para datarnos en el tiempo histórico, aproximadamente 605 años antes del nacimiento de Cristo. Esa es la fecha. Todavía Israel no había sido llevado en cautiverio. No había sido conquistado por los que aquí se nombran
a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hay un desafío de Dios, que se preparen para la guerra. Los tiempos políticos de aquel entonces marcan esta realidad. Dos potencias hegemónicas mundial para esa época, en decadencia, Asiria y Egipto, que se habían aliado para enfrentar a esta nueva amenaza, un nuevo imperio floreciendo. En su momento eran los sumerios, ahora es Neobabilonia. Y dice la escritura que estaba en pleno apogeo, conquistando todo lo que se les ocurrió conquistar, y en forma especial esas tierras productivas, esa medialuna fértil que se enseña en los mapas de historia antigua, por la cual mucha sangre se derramó, muchos ejércitos pasaron. Y en este caso, en este tiempo, en el tiempo de Josías, que fue un gran reformador religioso en la historia de los reyes de Israel. Josías no solamente hizo leer la ley de Dios en la corte, sino que trabajó restaurando el templo y los servicios religiosos del templo. Trabajó para que la nación volviera a Dios. Y de hecho fue logrando objetivos claros y precisos que podemos decir en este tiempo un avivamiento espiritual. La nación volvía a Dios, el culto a Dios, la adoración a Dios era restaurada. Y uno llega a anunciar de Josías que fue uno de los pocos reyes buenos que tuvo toda la dinastía antigua del reino de Israel de ese tiempo. La Biblia está marcando también circunstancias o vaivenes de los tiempos políticos del exterior, así como les termino de marcar sobre el decaimiento y surgimiento de potencias foráneas. Qué bueno que siempre Dios nos ayuda a tener una visión general, no solo de la sociedad donde vivimos ni de la familia a la cual pertenecemos, también en el marco internacional. Porque si necesitamos luz para entender, Dios dará esa luz. Y lo interesante es, pasó también en los tiempos de Josías y su reforma. Tanta palabra que Dios invirtió en él, que le ayudaron a levantarse como líder político, líder religioso también, líder espiritual. Pero aquí hay como una mancha del profeta, no del profeta, sino del rey Josías, porque aparentemente quería congraciarse con este imperio en auge. Josías, dice la historia en los Reyes de la Biblia y en Crónicas también, preparó un ejército como para darle una mano a Nabucodonosor o ganar sus simpatías. Josías pretendió frenar el avance del ejército del faraón mencionado aquí en la escritura, que salía para enfrentar a esta nueva amenaza para la tierra. La Biblia está marcando la realidad. Dios había hablado claramente a Josías que no suba a la guerra, no es su guerra. Dios había marcado con hechos que cuando uno con sinceridad le busca, realmente lo encuentra. Y si uno pretende cerrar los ojos o cerrar los oídos a las directivas de Dios porque no se ajustan a los proyectos o a lo que uno cree que es viable para hacer y ganar simpatías ajenas, más allá de la simpatía que hemos encontrado en Dios, por lo general siempre va al fracaso. Y más si Dios te dice, no subas, no vayas. La mancha a la que me refiero
en el historial de la vida de este gran reformador espiritual y político también dentro de la esfera de su nación. Es esta. Se preparó para la guerra, recibió palabra de Dios de no ir, subió a la guerra, fue igual, estuvo frente a frente con el ejército de los egipcios, y el faraón Necao simplemente le dijo estas palabras: Rey Josías, si peleas contra mí, lo haces sin la ayuda de Dios, porque Dios me ha incitado a levantarme en guerra contra los babilonios. Pero Josías no escuchó esa voz, ni la de los profetas, ni del convite del faraón, que vaya a saber si realmente Dios puso esas palabras en su boca. Aunque si uno está mirando bien la historia egipcia y la profecía de Dios en cuanto a Egipto, Dios indujo a que este faraón creyera o malentendiera alguna orientación divina de parte de él. El asunto es, en estas palabras no estaba tan errado, porque Dios ya había advertido a este rey israelita, Josías, que no suba. Y dice la Biblia, subió disfrazado a la guerra, como si un simple disfraz alcanza para hacer lo que a uno se le da la gana en detrimento de la guía práctica que ha dado el Señor. La guerra comenzó, la guerra arreció y una flecha le produjo una herida mortal al rey Josías, disfrazado y todo. Cuando se vio en esta situación, Josías le pidió a sus escuderos: regrésenme a Jerusalén, estoy herido de muerte. Me imagino el regreso. Muy triste, muy penoso, muy doloroso. Faraón arrasó con el ejército israelita y siguió adelante, rumbo al encuentro de lo planificado junto con su aliado Asiria. Esa batalla se produjo y finalmente es el resultado que está descrito en este capítulo. Dios destruyó el ejército tanto del faraón Necao y su coalición con los asirios. Los tiempos de Dios para cada nación, como para cada vida, llegan a ser como arcanos o misterios ocultos, a menos que el gran Dios, creador del tiempo, y vigilante, celoso de lo que acontece en ese tiempo, en todo el mundo, en todas las naciones, en cada individuo. Ahí está, confirmando una vez más que todo lo que él habla se cumple. ¿Qué vamos a hacer con la derrota del ejército de Josías? Se genera una gran confusión en el pueblo. Muchos están hablando de hacer una alianza estratégica con los babilonios. Otros, a pesar de la dura derrota que tuvo el faraón Necao con su ejército, algunos decían: volvamos a Egipto. En ese marco Dios está despertando esta palabra. También Isaías en el capítulo 30, lo hemos visto hace poco, está marcando que Dios está esperando a ver qué es tu decisión. Y Dios está marcando siempre, jamás está avasallando la voluntad de nadie. Sin embargo, Él te habla para que dejes de perder tu tiempo, tus fuerzas y tus recursos. Ahórrate mala sangre, ahórrate muchos dolores, ahórrate muchas angustias, buscando a Dios, buscando su palabra, oyendo su palabra.
poner empeño en entender esa palabra y de corazón atesorarla, porque es palabra de Dios, el que permitió que tengas vida y el que sostiene tu vida y el que quiere ayudarte continuamente. Y ahí va nuestro versículo señalado para esta reflexión. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Lo primero es, cuando realmente nos hemos reconciliado con Él, es un hecho que no se discute. Dios está con nosotros. El Nuevo Testamento, claramente, último capítulo de Mateo, capítulo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. No temas porque yo estoy contigo. Lo primero que hace Dios cuando nos reconciliamos con Él, en su amor, echar fuera de nuestra vida todo temor. Dios da seguridad. Dios provee seguridad. Dios está marcando con detalles prácticos, hechos comprobables, que su protección es un hecho para todo aquel que se pone bajo la cubierta protectora de su presencia. Salmo 91, lo sabemos casi de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la razón número uno de la angustia, la razón número uno del desconcierto, la razón número uno del por qué se generó en ese tiempo esta situación. Como que el camino está un poco difuso. ¿Para dónde vamos? Miramos a la nueva potencia que va creciendo o volvemos a Egipto, que a pesar de esa aplastante derrota militar que tuvo a manos de Nabucodonosor, todavía sigue en capacidad de defenderse, todavía sigue en capacidad de brindar algún tipo de protección. También en nuestros días, Egipto, con su cultura milenaria, tiene con qué defenderse y tiene también para ofrecer protección. Pero acá Dios dice claramente la diferencia en tener su protección y por lo tanto su paz y seguridad, o todavía estar allí en la oscuridad de no saber a ciencia cierta por dónde uno tiene que andar. Yo estoy contigo. Y la segunda razón que dice acá el Padre Celestial a su pueblo Israel, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero no es un acto voluntario el hecho que la gente cambie de nación o que busque el amparo frente a tanta necesidad o tanta impotencia que genera, no solamente en los tiempos de esta historia, sino también ahora. ¿Cuántos están buscando protección económica? ¿Cuántos están buscando seguridad contra la violencia generalizada en la sociedad? ¿Cuántos están buscando protección para su salud? Algunos invirtiendo más de la cuenta en planes de salud o buscando nuevos horizontes en otras naciones donde está más desarrollada la salud. Sin embargo, hay una palabra aquí. ¿A dónde fuiste dispersado? Allí voy a estar.
Allí te voy a enseñar a prosperar, a levantar tu cabeza, a entender que no hay sitio seguro en el mundo, pero sí en mi presencia, sí con lo que yo te ofrezco, sí con lo que puedes comprobar de lo que Dios te brindó a modo de bendición. El tercer aspecto de la protección de Dios habla de disciplina. Dice, te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Cuál es el castigo de Dios? ¿Cuál es la disciplina de Dios? Para ayudarnos a ver las cosas como Él quiere que veamos y estemos 100% seguros que vivimos con su protección. Y que hay muchísimo más para alcanzar. Hay muchísimo más para recibir y tener también para compartir. ¿A qué se refiere cuando habla de castigo y disciplina? Siempre recuerden esta frase, parecido no es igual. Aunque nos parecemos en muchas cosas, el trato de Dios para con cada uno, de alguna manera es muy diferente. Porque solo Dios conoce la formación real de cada uno de nosotros, en lo intelectual, en lo moral, en lo espiritual, en lo cultural. Dios sabe cómo tratarnos. Y Dios sabe cómo, dice ahí, conforme a su justicia, porque conoce la condición humana, no somos dioses. Y si alguno se cree algún tipo de Dios, va a ser ese caballito peligroso, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Alguna vez en la historia bíblica, David, cuando Dios le dio 3 alternativas de disciplina y castigo, ninguna era muy bonita, pero David pudo decir, me pongo en tus manos, Dios. Haz como quieras, porque sé que tus misericordias son muchas. No puedo estar digitando a Dios qué cosa voy a tomar como bendición y qué cosa voy a tomar como disciplina y castigo. Algunos se hacen la imagen de un Dios severo, un Dios con el látigo en la mano, dispuesto a castigar cualquier intento de rebelión, intento de infidelidad, intento de irnos de su amada congregación. Y cuando digo congregación no me refiero a una congregación local, sino a la congregación de los justos, a la que la Biblia llama a la iglesia del Dios viviente. Hay palabras de advertencia como que ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. También hay palabras sublimes como que Dios nos espera para tener piedad y tener misericordia conforme a su justicia. Algunas situaciones son muy problemáticas y más si abandonamos o dejamos el sitio de honor que Dios nos ha señalado, no solo en la congregación a la que pertenecemos, sino a la familia del cual estamos, o a la nación a la que pertenecemos. Hay propósitos divinos y propósitos para ser revelados. Hay situaciones que, como Jesús le dijo a los discípulos antes de la cruz, tengo muchas cosas para decirles, pero no están preparados, todavía no es el tiempo. En la medida de el crecimiento, el desarrollo de lo espiritual, Dios dará la inteligencia y la sabiduría necesaria para ver, entender y aplicar nuevas revelaciones.
A veces nos olvidamos que estamos en una sociedad que necesita de Dios, en un mundo lleno de angustia, perversión y aflicción, donde su príncipe, el adversario nuestro, el diablo, tiene permiso de Dios para ejercer su principado en este mundo. A veces olvidamos al prójimo, sin ir muy lejos de nuestro pequeño mundo en el cual desarrollamos nuestra vida. ¿Con cuánto te relacionas? ¿Con 100 personas? ¿200? ¿1000? El mundo es mucho más que eso. Pero sin embargo, por más que pequeño sea el mundo, todo va de acuerdo a cómo te sientes, protegido o no, con lo que Dios ofrece en su palabra. Muchos se olvidan que Dios está con ellos. Muchos se olvidaron de ese paso de muerte a vida en el día de la conversión al Evangelio. Muchos se olvidan de su bautismo en agua cuando públicamente y en forma figurada se le dice a aquellos que han participado del bautismo, el testimonio sin palabra: me identifico con Cristo en su vida, en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Parece que los afanes de la vida, los placeres del mundo pueden más que la decisión que un día se tomó de ser hijo de Dios. Y uno se pierde. Y uno anda en sus propios criterios, como dice Proverbios 1, lejos del Espíritu de Dios. Se levantan aquellos burladores del Evangelio y se ponen como consejeros. Dios dice, van a ser hastiados de esos consejos y de sus propios consejos, por haber rechazado su gracia y la guía de su Santo Espíritu. ¿Y qué de la visión generalizada del mundo? Porque, como en los tiempos de Josías, el contexto de esta porción bíblica que tomamos, en las cuales Dios está marcando la diferencia. Si el mundo, si la sociedad tan solo te muestra y te da inseguridad, en mi presencia te muestro y te enseño a vivir en seguridad con mi protección. No es muy diferente lo que pasa en el mundo a lo que pasó en los tiempos en los cuales Dios envió esta palabra de protección. También hay intereses hegemónicos en pugna que quieren tener supremacía en lugares distantes de su ubicación actual y geográfica en el mundo. Oriente quiere avanzar sobre Occidente y Occidente quiere aplastar al Oriente. Y que vamos a hablar, como nos dice el Salmo 75, de la cultura del desierto. Que si bien aparentemente no están muy avanzados en el desarrollo tecnológico, pues tienen un patrimonio cultural envidiable. Y como sea, con las armas que tienen, con las armas que conocen, ellos van a defender su identidad. Porque está profetizado así en la Escritura. Y claramente el Salmo que te menciono, 75, ni de Oriente, ni de Occidente, ni del desierto, viene la exaltación, y podemos agregar, y la protección del hombre. Solo viene de Dios. Dios abate al soberbio y enaltece al humilde. Dios al altivo lo mira de lejos. Importa poco y nada el tema de la cultura mencionada o el tema del desarrollo tecnológico. Importa que escuches la voz de Dios. Importa saber que Dios trabaja para que su palabra se conozca en todo el mundo. De un extremo a otro del mundo corre su palabra.
Y Dios, como siempre, seguirá levantando hombres y mujeres que le conocen para que Él los envíe a lugares distantes del origen o del lugar de residencia. Hay gente comprometida con Dios y hay gente que todavía no le conoce. Hay gente que vive en una nebulosa espiritual. Algunos en un sincretismo tal que se han dicho a sí mismos, forjándose tal vez una propia burbuja. No hay Dios, no hay diablo, no hay iglesia, no creo en nada. Alguna vez alguien me dijo, para mí mi Dios es mi salud y mi trabajo. A la que pude contestar, bueno, trato de conocer a quien da salud para trabajar. Por eso quería conversar un poquito sobre cómo buscar la bendición de Dios. Hay gente que apoya hasta sus propias ideas con versículos o enseñanzas bíblicas. Y algunos llegan a llenarse la boca, Dios me ha dicho, algunos hasta hablan diciendo que son la reencarnación de Jesús. Leí una noticia en esta semana sobre un Mesías australiano que se hace llamar Jesús de Nazaret y a su pareja le dice que es María Magdalena. Y llega a decir que él se acuerda muy bien los milagros que hizo. Se acuerda de la cruz. Y tiene muchísimos, miles de seguidores que pagan para comprar terrenos para vivir cerca de él en una tierra que él compró y astutamente señaló como tierra santa, tierra bendita. Y en el recorte periodístico que leí, el periodista llega a sondear un poquito su vida y resultó ser que cuando él le pregunta sobre su pareja, por qué cree que era María Magdalena, reencarnada, al igual que él, porque se creía Jesús reencarnado, y llega a decir, no sé si se le escapó, que se dio cuenta que su primer matrimonio, el tema no iba, que no era ningún tipo de santo, pero cuando se dio cuenta, pudo separarse de su mujer original y encontró la pareja de su vida, a quien él identificó en sus delirios, igual que él, se habían reencarnado para darle al mundo una nueva oportunidad. Delirio, místicos. Jesús hay uno solo, y lo que hizo es tan perfecto que no necesita ser repetido. Y lo que enseñó es tan perfecto que la misma palabra enseña que no hay que agregar ni quitar nada de lo revelado en lo que conocemos como Sagradas Escrituras o palabra escrita de Dios. Pero el simple lector o el estudiante de la Biblia sabe que esto que les termino de marcar, este supuesto Mesías, no es otra cosa que el cumplimiento de la mismísima palabra de Dios, como una de las señales antes del fin de los tiempos proféticos, que se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán, y si fuera posible a los escogidos de Dios. Entonces tenemos un combo siniestro, un combo terrible. No solamente la inestabilidad política, social, religiosa y económica del mundo, ya no solo de nuestra sociedad o de nuestra familia o a nivel personal. Todo atenta para que vivamos así confundidos, corriendo de un lado a otro, como se le reveló a Daniel el último capítulo,
Muchos correrán de aquí para allá, pero los entendidos entenderán. Y para ser entendido adecuadamente, no hay que soslayar ni despreciar, hay que buscar, encontrar y recibir la luz de Dios. Esa luz de Dios, precisamente, es su palabra. Y la única historia revelada en esa palabra, la historia de Jesús y la redención de la humanidad. Por supuesto que hay miles de historias, pero del trato personal de Dios con cada quien, sea hombre o sea mujer. Hasta con los animales trató Dios, y muchas veces los relatos de esos animales oyendo la voz de Dios y las directivas de Dios son más fieles que las de los hombres, cuyas historias están en la Biblia. No es muy diferente ahora. Algunos creen que solo unos pocos están dedicados al Evangelio y a honrar la palabra de Dios. Pero ¿cómo se equivoca? El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, o el libro de las Revelaciones, está marcando un cielo donde había millones de millones que alababan y adoraban al Cordero de Dios. Muchos escapando de una gran tribulación o del tiempo de la tribulación. Pero llegaron a ese lugar. Y te digo, porque Dios lo que promete aquí en esta porción bíblica, sobre la protección, sobre el juicio de las naciones, una visión generalizada, cómo se destruyen las naciones guerreando contra sí mismos, cómo se matan los hombres olvidándose de su creador y olvidándose que Dios siempre quiso tenderles una mano solidaria, una mano que realmente te va a sacar a bendición y te va a enseñar a vivir con la frente en alto, sabiendo en quién has creído, sabiendo quién te protege, quién te respalda, quién te enseña a dar el siguiente paso en la vida. Hay mucha gente que ríe, pero una risa que se ve que no está 100% de acuerdo con lo que pasa en el interior del que brinda esa sonrisa. Pero también hay gente que realmente encontró en Dios la fuerza de su vida, la razón de su vida y el hecho de seguir aprendiendo cómo corresponder en algo a tanto que se recibe de Dios. Somos imperfectos y esa imperfección va en todo lo que hacemos. Necesitamos mejorar todo y algunos deben comenzar primero por encontrar la debida protección que Dios les ofrece. Y es significativo el hecho por la cual Dios está marcando este mensaje. ¿Quieren lo volvemos a ver? El último versículo da un nombre bíblico que todos conocen. Tú, siervo mío, Jacob. Pero no había marcado Dios ya en la historia de Jacob que le cambió el nombre, porque el nombre Jacob no le agradaba a Dios. ¿No se lo cambió por el nombre de Israel? Un nombre que significa todo lo contrario al nombre de Jacob. Israel, príncipe de Dios. Jacob, engañador, suplantador, mentiroso, oportunista. Seguí la lista. En Jacob está representada no solamente aquel que en Israel no busca a Dios. Está representada toda la humanidad sin Dios. Están representados los creyentes que hacen mímica de escuchar palabra de Dios, pero no escuchan. Hacen acto presencial solamente. Pero ni bien termina el mensaje, le preguntás si le agradó el mensaje. Y la verdad fue maravilloso. ¡Qué hermosa palabra! Pero si informas un poquito más, ¿y
¿Qué parte de la palabra te agrada más? Y no lo sabe porque no escuchó. A veces le pregunto a cualquier hermano que se acerca, ¿qué fue la última palabra que Dios te dio, que Dios te alcanzó, que Dios te hizo entender? Y algunos integrantes de este último grupo que te digo, simplemente me dicen, y no me acuerdo, pastor, fue hace tanto tiempo. Pero mira la diferencia, la misma pregunta a otro que sí está buscando a Dios. Ay, hermano, cómo me retó Dios, cómo me supo ubicar Dios y no me olvidó. Y se acuerda con detalles lo que Dios le habló. Porque no solamente hizo la mímica de escuchar, realmente puso su oído para oír la palabra de Dios. Vivimos en tiempos muy peligrosos, lo marca la Escritura. Y te dice así, de tan peligroso que es. Demonios están intentando simular mensaje de predicación de la palabra de Dios. Y susurran al oído de la humanidad, del desprevenido, del que está desorientado, del que vive todavía en la nebulosa o en tinieblas, sin la bendita luz de Dios. Le susurran al oído. Lo que Pablo le está marcando a Timoteo y dice doctrina de demonios. Apartarán el oído de la verdad. Y cosas tan bíblicas, tan ciertas y tanto tiempo se ponen en práctica. Como qué comer, como casarse y formar una familia para engendrar hijos productivos, personas de bien. Dice sí, mira cómo es la doctrina del demonio. Prohibirán casarse. Mi mamá cuando vivía nos enseñaba a nosotros, sus hijos. Cuidado con el tema de la rimadita me valga. No es para el hijo de Dios. Si quieren formar una familia, busquen la guía de Dios. Encuentren a esa persona y respétenla y ámela como se respeta y se ama a Dios. Otra doctrina, prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó. Lo más conocido. ¿Y quién cae en ese engaño? Muchos caen. Y la Biblia ya te marca. Engañarán a muchos. Y dice también, y a muchos escogidos de Dios. ¿Qué pasó con el escogido de Dios? Tal vez dejó de buscar la luz de Dios. No es que Dios lo haya expulsado. Se fue solito. Y tal vez tiene una congregación, pero no le interesa predicar la palabra. Le interesa juntar dinero con el tema de la ofrenda y diezmo. No le interesa la doctrina bíblica. Ni el ABC de la doctrina bíblica entiende. Pero basta para figurar como lo que no es. O apóstol, como se usa ahora, o profeta, o pastor, o maestro. Volvemos atrás. ¿Y la cubierta protectora de Dios? Salmo 32, donde Dios dice, te enseñaré, te guiaré por el camino en que debes andar. ¿Dónde está? Solo Dios lo sabe, hermano. Pero ese sincretismo religioso lo es también en todas las esferas de la sociedad. ¿Estás bien con Dios? Permite que Dios te siga abriendo los ojos y siga iluminando tu vida para que sepas dónde estás parado y sepas qué hacer.
Me acuerdo de la experiencia que me contó un pastor en tantas conferencias de pastores, confraternidad de pastores y también en convención de pastores donde solemos recurrir. Ya vendrán otra vez esos tiempos superando este asiago momento de pandemia. Pero uno me llegó a decir, realmente Dios me está bendiciendo de una forma tal que veo en los hermanos un buen ánimo para congregarse, para participar de las reuniones, tanto de oración como de estudio de la palabra. Pero me pasó algo que todavía no entiendo por qué lo hice y por qué me pasó. Me dijo, ¿qué te pasó, hermano? Dice, con tanto esfuerzo había logrado comprarme una camioneta, muy linda camioneta, realmente una joya. No era 0 kilómetros, pero estaba muy bien parada, no tenía ningún problema. Y realmente agradecí tanto a Dios tener un medio para trabajar y también para viajar. Realmente nunca tuve un problema, pero me apareció una oportunidad de generarme un buen dinero vendiendo la camioneta. Y no lo pensé 2 veces. Y hasta te digo, me olvidé de consultar a Dios. Y yo creí que vendí bien la camioneta por la cantidad de dinero que recibí. Pero cuando comencé a investigar, el precio que yo le puse a mi camioneta sin investigar, realmente era irrisorio. Ni siquiera el 25% de lo que se pagaba por el modelo y por el estado de la camioneta. Dice, ¿cómo lloré? ¿Cómo me angustié? Y me dije, ¿por qué soy tan pavote para los negocios? No sabía qué decirle, simplemente le dije, y lamentablemente hoy tenemos que mirar todo y pedir guía al Señor, si se trata también de negocios que involucran nuestro patrimonio. La verdad que lo lamento, sí, yo también, lo lamento mucho. Pero voy a esto. Puedes estar muy bien con Dios y pensar que está bien, que Dios realmente me protege, Dios me ayuda, pero haz tu parte también. Mira a Josías, por eso te conté el marco histórico. Un tipazo, un hombre de Dios, pero le erró con la estrategia así que él se propuso para acomodarse en su tiempo con los más fuertes. Le salió mal. Y no es que no investigó, o ponerle que no investigó, pero Dios le habló. No lo hagas. No lo hagas. Y en el caso de Josías se le fue la vida. Y murió en Jerusalén. Dios le permitió llegar a Jerusalén, de donde nunca debió haber salido. Podemos hablar un montón de argumentos. Podemos conjeturar demasiadas ideas de lo que pudo o no haber hecho. Ya está, la historia está escrita. La historia quedó atrás. Simplemente hay que conocerla, hay que investigar, tal vez para no repetir los mismos errores. Y ahí vamos, en la aplicación práctica del mensaje. ¿Es un hecho la protección de Dios? Sí, no solamente lo promete Dios en su palabra, lo comprueba cada hermano en la fe, con su testimonio, con su manera de ser, comprobando lo que es agradable a Dios. Pero que estamos limitados, lo estamos. Por más desarrollo intelectual que tengamos, siempre hay algo que no cuadra dentro del programa de Dios en nuestra vida, el cual debemos hablar con Dios y permitir que Él nos enseñe a tomar nuevas victorias. ¿Es un hecho la protección de Dios? Sí. Todo lo que Dios va a hacer, lo hace. Pero el tema viene por nuestro lado. ¿Realmente estamos con la voluntad dispuesta para buscar y hacer su buena voluntad en todo?
o nos dormimos en los laureles de algunas conquistas, de algunas victorias que el Señor nos da. Los tiempos son malos y tenemos que aprender a ver las cosas con la visión de Dios, desde la óptica de Dios. Dios todavía tiene el control, Dios todavía está sentado en su trono y Dios todavía sigue honrando la palabra que Él permitió con su Santo Espíritu que llegue a nosotros. Muchos intentos en la historia de la humanidad y también en el futuro de destruir o sacar la palabra y el Evangelio. Pero como dice el Salmo 2, el Señor en los cielos se reirá. No somos eternos, el alma es eterna, pero nuestra existencia no. Y nos valemos del permiso de Dios para seguir vivos. Y por lo tanto, como te estoy marcando en el mensaje, protegidos y en victoria constante. Hermano, hermana, no temas los contratiempos, no temas las circunstancias que se han acaecido en tu propia familia. Estoy ayudando a muchos con consejos y oración sobre la unidad de la familia. Constantemente en mi celular hay peticiones por oración. Hay búsqueda de hermanos y compañeros, tanto de trabajo o de estudio, buscando una palabra de ánimo, una palabra de restauración. Alguien me dijo en estos días, realmente me acuerdo cuando cursé con usted una materia, la energía, la fuerza de vida que tiene en todo. Envidiable, y agradezco en una oportunidad que tuve un percance muy fuerte en mi salud, su oración y su consejo. Quisiera tener esa energía que usted tiene. Y quedó para una charla, espero que no sea muy lejana, para hablar del tema. Y no tengas duda que voy a presentar a Dios, su promesa. No temas, yo estoy contigo para protegerte. No temas a dónde vas. Te pueden dispersar por el mundo, pero hoy estoy contigo y te voy a traer a tu tierra. Y te voy a enseñar lo que es mi protección. Pero abre tus ojos. Los ojos te van a marcar, los ojos abiertos. Los campos están blancos para la ciega. El desconcierto de la humanidad, pero también esto, la bendita, gloriosa protección que Dios ofrece para los que se llegan a Él. Acércate a Dios. Y Él se acercará, dice así Santiago. Humíllate bajo la mano de Dios y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Qué estás pasando por contratiempos? ¿Que hay cierta impotencia, hay cierta intranquilidad? Bienvenido al club. Todos tenemos lo mismo, pero algunos también contamos con la bendita protección y dirección de Dios. Dios te abre los ojos. La Biblia te enseña, el avisado ve el mal y se esconde. Y el único lugar digno para esconderse es en la protección de Dios. También Jesús, ¿cuántas veces lo quisieron apedrear? Pero dice así la Biblia, Jesús se escondió de ellos. Dios le marcó el lugar adecuado donde está su protección. Esa protección de Dios es así en lo espiritual, también en lo físico, y si quieres, en lo económico también. Dios te va a enseñar a prosperar cuando todos fracasan y llegan a la miseria. Vos no, la bendición de Dios es otra cosa, marca realmente la diferencia. Dios es el único que abre puertas. Y si no las abres, te aseguro, es por tu propia protección. Pero sigue insistiendo en oración hasta que entiendas algo de esos santos y benditos propósitos divinos
para cada cuestión, para cada circunstancia, para cada situación que nos toca vivir. Hay problemas pequeños y problemas grandes. Es como la vida mientras uno es niño e inocentón, problemas pequeños que tienen solución. Cuando empieza el ser humano a hacer uso de su capacidad de decidir, hay problemas mayores, pero también hay protección y solución. Y cuando uno es grande, en pleno ejercicio de sus funciones mentales, intelectuales, emocionales, corporales, económicas, financieras, materiales, hay problemas, pero también hay protección de Dios y solución de Dios. Dios es Dios de milagro, Dios de gloria, Dios de poder, y quiere compartir todo lo suyo con vos para que realmente vivas con esta bendición. Guardado, protegido y prosperado con la bendición de Dios. Y al fin y al cabo termino con esto, mencionando un versículo que tal vez sabes de memoria, porque se usa en enseñanza y en prédicas a rajatabla. La bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Lo crees? Recíbelo. Oramos. Papá querido, gracias con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por tu vida y que podemos agradecerte. Y tu Espíritu Santo nos ayuda a glorificarte, dándote toda la gloria, toda la honra, todas las loas, todos los victorios que somos capaces de enunciar en tu presencia. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y de hecho, oh Dios amado, muchos en este momento estaban pasando de muerte a vida, encontrando el descanso, la paz. Algunos recibiendo milagros de sanidad, de liberación, de bautismos, en tu Espíritu Santo, en tu gloria y en tu poder. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra también tiene justicia y paz, porque tú, a través de tu amada iglesia, a través de tus amados hijos, hace que la tierra sea habitable todavía. Pero no obstante, esta maravillosa y original realidad que tú nos enseñas. Sabes tú, Señor, qué pasa en este mundo, con las guerras, con las sediciones, con el terrorismo, con los terremotos, con los huracanes, con toda calamidad supuestamente natural. Conmoción, angustia, temor. Hay mucha gente que desfallecen y muchos mueren sin haber encontrado en los días de su vida la oportunidad que tú brindas de vivir protegidos, vivir con paz, vivir con tu seguridad y lo más notable, vivir con tu presencia. Míranos, oh Dios. Mira cada quien que está participando en este momento, oyendo tu palabra grabada en este sencillo video y que podemos ver y oír también por las radios. Misericordia, Dios, misericordia. Te necesitamos. Tu palabra viva y eficaz esté trayendo nuevos bríos, nuevas fuerzas, nuevas glorias, nuevo poder. Si alguno necesita un milagro, que tu palabra produzcan ese milagro en el nombre de Jesucristo. Restaura tu presencia. Restaura el amor a tu palabra. Restaura el hecho de pertenecer o seguir perteneciendo a la congregación de los justos, a la amada iglesia del Dios viviente, al cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero.
Misericordia, Señor, por todos y en forma especial por los que llevan tu palabra a lo largo y ancho de este mundo, sea con su presencia física, sea por las ondas radiales o televisivas. Misericordia, Dios, proveedor de recursos, proveedor, por lo tanto, de milagros. Señor, restaura la vida de aquellos que así lo desean y en este momento dicen, sí, Señor, aquí estoy, restáurame. Señor, tu amor es más grande de lo que podemos concebir y entender. Santo, Padre, Papito querido, obra maravillas para mayor gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Con tu bendición bendecimos. Bendigo a cada hermano que está ahora en tu presencia, recibiendo de ti en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Amados hermanos, nos vemos a la brevedad. Que la paz de Dios sea con todos.